Buenos días a todos. Gracias, antes de nada, a SEPIE por darnos la oportunidad de compartir con vosotros nuestra experiencia. Una experiencia humilde, pero que espero os sirva para mejorar vuestro trabajo en el ámbito de las movilidades con fondos de política exterior y que sin duda servirá más a las universidades que a lo mejor se han incorporado últimamente a desarrollar movilidades con estos países, porque las que ya tenéis mucha experiencia, pues no creo que os descubra nada nuevo, pero bueno, voy a intentar daros alguna clave que os ayude. Hemos estructurado nuestra presentación en torno... Uy, veo que se han montado un poco las líneas. Ah, no, sí. Bueno, os cuento. Hemos estructurado la presentación en torno a 5 ámbitos. Os voy a contar primero un poquito cuál es nuestra estrategia de internacionalización. También os diré cómo trabajamos en la presentación de las propuestas, cómo preparamos la implementación una vez que se nos concede el proyecto, cómo ejecutamos las movilidades y de qué manera seguimos el desarrollo de las movilidades y, por último, qué análisis hacemos y qué evaluación una vez que finalizan los proyectos. Históricamente, nosotros hemos trabajado con 3 ámbitos geográficos. Cartagena es una ciudad pequeña, como sabéis, periférica, y le añadimos a las dificultades que ya tiene trabajar con países que están más lejanos, pues estar en estos ámbitos geográficos donde la distancia incide bastante. Entonces, nos hemos centrado históricamente en países iberoamericanos por razones obvias, por identidad cultural y por similitud idiomática. En el norte de África, porque el Magreb para la región de Murcia es un ámbito con un gran interés comercial y sabéis que tenemos un flujo migratorio bastante importante y esto nos abre pues, un sinfín de oportunidades, especialmente con Marruecos. Y también en Asia, porque por distintas iniciativas de grupos de investigación, políticas de los equipos rectorales anteriores, pues tuvimos una amplia colaboración con universidades de India, Nepal y China. Y bueno, en torno a estos 3 ámbitos geográficos hemos ido desarrollando nuestras movilidades. Ahora mismo, en el 2023, pues hemos ampliado un poco ese ámbito geográfico, incluyendo países de vecindad oriental como Ucrania, los Balcanes occidentales y también África subsahariana. Loreta nos ha dado unas claves muy importantes. El año que viene pues nos tendremos muy en cuenta en qué debemos incidir. Bueno, si os fijáis, se nos ha movido un poquito una chincheta, la que estaba en África subsahariana y que está realmente en Islas Mauricio, donde nos encantaría tener movilidad, pero no es así, es en Mauritania, pero bueno. O sea que está ocupado, ¿no? Está ocupado, sí. Bueno, aquí un poco el desarrollo de esos países con los que hemos ampliado nuestra movilidad. En cuanto a la presentación de propuestas, os voy a contar un poquito cómo trabajamos nosotros de cara al curso siguiente, pues como nos pasará ahora con el proyecto 2024, con la convocatoria 2024. Bueno, inicialmente en los últimos meses del primer trimestre de curso y en enero, principios de febrero, lo que hacemos en Relaciones Internacionales es reunirnos con las comisiones de internacionalización de las escuelas y de la facultad de nuestra universidad, donde volvemos a repasar los aspectos importantes del programa, cuáles son las claves, donde les contamos un poquito la estrategia que SEPIE nos ha comunicado en las jornadas de diciembre. Bueno, tenemos ahí un intercambio de ideas. Eso es en el ámbito de la universidad, pero también lo trasladamos ahora a nuestra alianza europea, que se llama EUT, es la sigla de European University of Technology. Somos 9 socios y el año pasado, en concreto, se celebraron varias reuniones y una de ellas temática y dedicada exclusivamente a la movilidad K171. En espera de conseguir esa futura identidad jurídica única dentro de la alianza, pues ahora sí que le vamos a dar mucha importancia a presentar propuestas comunes en las que podamos después aunar sinergias, porque será sin duda de gran ayuda beneficiarnos entre los 9 socios de la alianza de las movilidades de cada uno. Ahora os enseñaré cómo hemos desarrollado un formulario común para las solicitudes. Y también hacemos una difusión externa, es decir, con los socios que ya lo son de convocatorias anteriores y con aquellas universidades o países con las que queremos abrir una posibilidad de colaboración.
Esto fluye en paralelo con la recepción de propuestas que nos llegan al Servicio de Relaciones Internacionales, pues tanto por parte de investigadores individuales de la universidad que nos dicen, pues me interesa muchísimo este país porque voy a iniciar un proyecto de investigación con ellos y me vendría muy bien tener financiación para movernos, o incluso socios externos, tanto antiguos socios de otras acciones clave como nuevos que quieren incorporar movilidad con la UPCT. Con toda esta información y alineándola con la estrategia de SEPIE y con la estrategia que establece nuestra Alianza Europea, preparamos la solicitud. Para ello, le pedimos a todos los socios que rellenen un formulario bastante extenso. Os he puesto aquí un pantallazo de una parte importante para nosotros, pero bueno, son varios folios con la información lógica que ya conocéis, los datos principales de cada universidad, pero sí les pedimos que hagan un hincapié especial en contarnos la relevancia de su estrategia, el impacto y la diseminación que quieren hacer del proyecto y la calidad del diseño del proyecto. Bueno, se termina esa fase de presentación de solicitudes y recibimos la respuesta de SEPIE en torno al verano, donde en el famoso anexo 1 del convenio de subvención vemos cómo se refleja el importe que se nos ha concedido para cada país y el número de movilidades. Con esto hacemos un trabajo de cálculo, división, de a ver cuántas becas podríamos emplear en cada país, cuál sería el flujo, cuánto dinero le corresponde a cada uno. O sea, esta es la información que todos recibís, pero nosotros después elaboramos una tabla como esta, en la que aparece en cada pestaña el flujo de movilidades concretas. Ahí sacamos la calculadora y le dedicamos un tiempo a distribuir el presupuesto. Aquí os he puesto el ejemplo de Albania, pues bueno, las movilidades salientes, el dinero que le corresponde a cada mes, qué importe se destina para menos oportunidades, cuántos meses de movilidad, el dinero de viaje, y en la columna de la derecha veis el importe total de apoyo y de lo que corresponde a la distancia kilométrica. Esto lo hacemos con todos los países, lo que, como os digo, nos lleva un tiempo. Hemos puesto también el ejemplo de Colombia porque os habrá pasado que dentro del mismo país trabajáis con distintas universidades que están en franjas de distancias kilométricas distintas. Eso en el anexo 1 no aparece cómo tenemos que dividir el presupuesto, pero lo tenemos que tener muy en cuenta, porque en años anteriores nos ha pasado que nos ha faltado dinero, porque a lo mejor de las 5 universidades que tenemos en Colombia solo tenemos 5 becas, no, o incluso lo que nos suele pasar, tenemos menos becas que universidades socias en ese país y tenemos que tener muy claro con cuánto dinero contamos para cada uno, que si todos deciden hacer las movilidades a aquellas universidades que están en la franja kilométrica más lejana, necesitamos más dinero y nos puede resultar escaso el presupuesto, así que algún año hemos tenido que complementar con fondos propios estas movilidades. Bueno, pues es un ejemplo de ese trabajo que hacemos, que nos viene muy bien para nuestro propio ejercicio, pero también de cara a la comunicación con los socios, porque es importantísimo. Hemos visto que es vital la transparencia. Ahora hablaremos de ello. Bueno, hecho este cuadro con las movilidades y el importe, empiezan las reuniones con los socios. Bueno, aquí hemos puesto un pantallazo de un Teams que tuvimos con los socios latinoamericanos, que lo tenemos que hacer a lo largo de la tarde, otro con los socios asiáticos, que sí se puede desarrollar en la mañana por diferencias horarias. Y en esas reuniones les explicamos paso a paso, como si no conocieran el programa Erasmus, porque muchas veces es así y nos sorprende que después de años de trabajar con ellos hay algunos que nos hacen consultas todavía pues como si no hubieran oído hablar del programa. Entonces, año tras año incidimos en absolutamente todo, en las fechas, en el tipo de movilidad, en el tiempo, en los plazos. Pues ahí hemos puesto un pantallazo de la información que se les da. Que les sugerimos cuál debe ser el calendario de la evolución del proyecto, pues las convocatorias que ellos lanzan en sus universidades, el primer filtro de selección, el segundo filtro que sucede en destino, en la UPCT, y el inicio de las movilidades. Bueno, pues es un ejemplo. Para nosotros,
Las claves del éxito de este proyecto son las que os voy a comentar ahora y entramos en la parte de ejecución y seguimiento. La primera es la comunicación entre los socios. Tiene que ser constante, tiene que ser permanente y efectiva. No siempre por el hecho de tener una comunicación muy periódica se resuelven los problemas. Entonces, hemos visto que las diferencias culturales y a veces las diferencias idiomáticas y no en escasas ocasiones también la picaresca que tienen los países porque prestan mucha atención cuando saben que van a recibir financiación para poder mover a su personal y a sus alumnos, pues esto genera mucho problema y por eso os digo que en nuestra experiencia es fundamental que las cifras, las cantidades estén muy claras, las distintas circunstancias en las que se pagan movilidades, explicamos lo de la distancia kilométrica, lo explicamos todo al detalle para evitar después esas diferencias de interpretación que surgen entre los socios. Entonces, bueno, ya lo he mencionado, la transparencia, la distribución de tareas. Es importante también a nivel de comunicación que sepamos quién es el coordinador que está al otro lado. En la UPCT, pues es mi compañero David, el que coordina este proyecto y él sabe quién es su homólogo pues en la Universidad del Pacífico, en la Universidad de Jilin, etcétera, etcétera. Y sabe también quién es el rol de todos los que están implicados en esa gestión, quién es la persona que se encarga de atender a los estudiantes entrantes, quién es la persona que gestiona las movilidades salientes, a veces es la misma la que lo hace todo, en muchos casos es así, pero bueno, que tengamos claro quién es nuestro interlocutor para poder dirigirnos a él de forma fluida y cómoda. La organización temporal también hemos visto que es un aspecto clave para el éxito del programa. Estos proyectos que tienen una duración tan larga, en meses, hace que sobre todo hemos comprobado que más en las movilidades salientes que en las entrantes y sobre todo en el staff, tú presentas tu solicitud en la convocatoria que nosotros lanzamos para movilidad y saben que tienen un periodo de ejecución muy largo. Eso hace que cuando se aproxima la fecha en la que el personal piensa que iba a hacer la movilidad, pues sus circunstancias, tanto personales como profesionales, pueden haber cambiado mucho. Y nos encontrábamos con muchas renuncias y luego muy poquito margen para maniobrar y poder utilizar esos fondos y que no se pierdan. Entonces, nosotros lo que hacemos ahora en las convocatorias, aunque sepamos que el periodo de finalización es en julio de 2028, nosotros en la convocatoria vamos a acortarlo casi un año. Solemos poner entre 8 o 10 meses antes de la finalización y le pedimos a todo el personal que comunique en una fecha dada si va a ejecutar su movilidad o renuncia a ella. Con esas renuncias, o a veces no nos contestan y entonces entendemos, así lo establecemos en la convocatoria, que si no lo comunican, pues su plaza queda libre y pasa a disposición de una lista de espera que se genera en la convocatoria. Eso nos ha permitido poder aprovechar los fondos de una manera mucho más efectiva y por eso hemos tenido hasta, creo que ha sido el 91% de ejecución del presupuesto en 2020, porque ya aprendimos esos pequeños trucos de organización temporal que nos permitía pues actuar con más eficacia. El seguimiento de la gestión de los socios también es importante. Recientemente hemos recibido, por poneros un ejemplo, un correo de un profesor de una universidad del norte de África que nos dice que él ha concurrido a la convocatoria, ha presentado su solicitud, pero en la web de la universidad no han publicado el baremo. No sabe quién se ha llevado la beca, no sabe por qué ha sido rechazada su solicitud. Bueno, pues eso hace que nos tengamos que poner en contacto con los socios. Cuanta más comunicación hayamos tenido, pues más fácil será el diálogo, porque estas cosas son un poco espinosas. Bueno, pues estas circunstancias suceden con relativa frecuencia, por eso es importante que esa comunicación también permita ir preguntando cómo van, si están cumpliendo las fechas establecidas, si están encontrando algún problema, si están cumpliendo con los principios de transparencia, etcétera, etcétera. Y por último, hemos descubierto que las semanas internacionales son un foco estupendo de intercambio de experiencias
Antes hacíamos dos, una semana internacional para 131 y otra para 171. Ahora las hemos juntado. Primero porque nos sigue permitiendo ese intercambio de experiencias con los socios de este proyecto, pero también les permitimos a su vez que entren en contacto con socios europeos y que a su vez surjan pues, otro montón de proyectos interesantes para todas las partes. Alguna vez no lo podemos hacer por problemas de visado y tenemos que repetir la Semana Internacional con los socios 171, pero bueno, ahora intentamos concentrarlos a todos porque, como os digo, hemos visto que obtenemos muy buenos resultados. Y por último, análisis y evaluación de los proyectos. Os voy a hablar de los retos con los que ante los que nos enfrentamos. Primero, esa asignación heterogénea de los fondos por regiones, claro, dificulta un poco que la política de internacionalización de la universidad se planifique a largo plazo. Pero bueno, a veces es así el reparto y nos tenemos que ir adaptando. Con todos los truquillos que nos vais dando año a año, pues intentamos mejorar esta efectividad. El incremento del coste de los desplazamientos, bueno, pues eso lo estamos sufriendo todos, la inflación, los elevadísimos precios de los billetes de avión, sobre todo los transatlánticos, pues también está dificultando la movilidad. Los visados siempre han sido un problema, lo siguen siendo, pero es cierto que en la región de Murcia, como llevamos varios años insistiendo con la Oficina de Extranjería en estos problemas para que nos ayuden, este año por primera vez nos han convocado a las universidades de la región a talleres de formación, digamos, entre comillas, que han sido tremendamente productivos, porque hemos repasado la ley de extranjería, planificado los casos, la casuística grande, enorme, con la que nos encontramos todos los años, nos han dado pequeños trucos y, sobre todo, pues han abierto una línea directa de comunicación que siempre es útil. Ya sabéis que llamar a un consulado, a una embajada o a una oficina de extranjería es algo imposible. Bueno, pues esto ha abierto esa comunicación un poquito más fluida que nos está siendo de gran ayuda. Y ese taller, que además fue largo, estuvimos casi 4 horas, una mañana entera dedicada a analizar casos independientes y cuál era la forma más ágil y más eficaz de pedir cita a los chavales cuando llegan para los documentos que se exige, etcétera, etcétera. O sea que eso os recomiendo que si insistís mucho a vuestras oficinas de extranjería, estoy segura que, como bueno, suele ser buena la predisposición de los técnicos que trabajan. Y la policía también nos ayudó, fue partícipe en un ratito en el taller y nos comentó también algún truco que podía ser útil para cualquier tipo de gestión con ellos. Y como siempre, las eternas barreras internas de gestión financiera que sufrimos todos, pero bueno, pues parece que compartirlas con vosotros nos sirve de terapia y después en el café seguro que maldecimos todos conjuntamente a nuestros vicerrectores de Economía porque nos ponen muchísimas pegas, pues los ya sabidos retenciones de IRPF. Ahora, por ejemplo, a mi universidad se le ha ocurrido que tiene que retener el 15% de la ayuda destinada a los VIPs. Nos lo acaban de comunicar, cosa que nos ha sorprendido tremendamente y tenemos que volver a pelearnos con ellos para decirles que no pueden hacer eso. Pues esa es una guerra permanente que se añade a la difícil pero emocionante gestión de los proyectos de política exterior. Bueno, y para terminar os dejo una foto de una Semana Internacional de Personal y una de alumnos que al final son la recompensa de nuestro trabajo, que nos anima día a día. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Bea. Recuerdo perfectamente ese patio de esa foto. Lo sé. Creo que pasaste mucho frío. Pasamos mucho frío ahí en junio. Bueno, ¿tenéis preguntas para Bea y para Loretta? Tenemos 10 minutos para preguntas. Hola. Sí, adelante. Soy Fernanda Miranda, de acá de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, y te quería hacer una pregunta sobre el tema de los visados. Quería saber si es que has tenido algún ejemplo de algún ciudadano
fuera de la Unión Europea, pero que estudie, por ejemplo, un ciudadano chileno como yo, pero estudia en República Checa y tiene la residencia checa y quiere hacer un Erasmus en España. Si es que te ha pasado ese caso y cómo lo llevas, porque en mi caso lo que yo estuve averiguando con extranjería es que tenemos que mandar a través del certificado digital una movilidad intraeuropea, pero extranjería, como tú dijiste, se demora más de 4 meses en responder, entonces cuando el alumno tenga la movilidad confirmada, él ya va a estar en el país de origen. Entonces no tiene mucho sentido. Quería saber si es que te ha tocado algo. No exactamente ese caso, pero lo cierto es que ahora esa comunicación fluida de la que os hablaba nos ha permitido solucionarlo todo en un tiempo récord, porque ahora directamente mandamos un correo. Sí que nos piden que no llamemos por teléfono porque las líneas telefónicas suelen estar bastante colapsadas, pero sí nos permiten mandar un correo y en una semana nos responden. Muchas veces pedimos la cita por los alumnos porque en nuestro caso la oficina de extranjería está en Murcia. Nosotros estamos en Cartagena, a 50 kilómetros, lo que dificulta aún más el transporte. Los chavales cuando vienen no tienen coche, tienen que coger un autobús o 2, un tren hasta... Porque además, todavía, para más INRI, las oficinas de extranjería ni siquiera están en la capital, en el casco urbano, están en un polígono industrial a las afueras. O sea, es una verdadera gincana conseguir que se resuelvan los problemas. Entonces, es verdad que al principio acompañábamos a los alumnos muchas veces, pero es algo que ya nos desborda, la movilidad no nos permite hacer eso, desgraciadamente, pero sí esa comunicación, escribimos un correo, se ponen en contacto con nosotros inmediatamente y lo resuelven. No sé si David puede contar alguna experiencia concreta que te pueda dar un poco más de luz, pero por suerte ahora lo resolvemos con rapidez. Y tengo que decir también que hemos notado estos últimos años con las embajadas y los consulados una cierta receptividad más favorable. Antes era un verdadero muro de contención. Y ahora lo que nosotros solemos hacer, por ejemplo, cuando asistimos a ferias, a proyectos bilaterales de la universidad, es solicitar cita con los cónsules y los embajadores en destino. Y eso también nos ha ayudado mucho. Hace 3 años fuimos a India porque teníamos un proyecto con unas universidades allí y solicitamos con antelación cita al embajador, que no nos recibió, pero nos recibió la cónsul y tuvimos una reunión muy interesante con ella, lo que nos ha permitido que después todos los problemas han sido solventados porque teníamos un correo, no siempre el teléfono, pero sí al menos un correo, una línea directa para resolución de problemas. Eso siempre es útil. Intentar contactar a nivel personal, aprovechando viajes que todos tenemos a esos países más lejanos y más dificultosos, también es algo útil. Arriba, ¿una pregunta? Sí. Sí, hola, buenos días. ¿Cómo resolvéis vosotros el tema de los seguros que piden los consulados para emitir las visas a los alumnos que vienen a España de países terceros? Se los pagamos nosotros, ¿verdad, David? Sí, se los pagamos en la universidad a los entrantes. ¿Pero los emitís, los pedís la emisión a una compañía española? Sí. ¿O se le pagáis un seguro que traigan ellos? Se lo pedimos a una compañía española que gestione. Es un acuerdo global, ¿no? No exactamente, pero al final, por uso, sí que acabamos trabajando con la misma compañía. Y la última pregunta. Este año, por si le sirve a algún compañero, he tenido un problema que no había tenido antes con un alumno cuya movilidad es superior a 90 días, un entrante de los Balcanes. La policía, al ir a registrarse, les obliga a tener un antecedente de penales. Ese antecedente de penales se lo rechazaron porque no estaba traducido por un traductor jurado en España, habilitado en España. Es decir, no le sirvió una traducción hecha en el país donde los montenegrinos tienen que hacer la visa en Serbia. Entonces el traductor era serbio a español, traductor jurado en Serbia, pero la policía nuestra, la extranjería nuestra, no lo quiso reconocer. Entonces yo no sé si alguien ha tenido que lidiar con este tipo de cosas. Estos certificados de penales los piden para estancias de más de 90 días. No nos ha pasado nunca.
No sé si alguna universidad a lo mejor le puede ayudar un poco. Nuestra compañera chilena a lo mejor sí. Hola. Sí, todos los papeles que estén en otro idioma que no sea en español tienen que estar traducidos por un traductor jurado acá en España. Es obligación para el requisito de visado. Sí, claro, pero si no lo presentas, ¿con qué nada, lo tienes que... Sí, no nos hemos encontrado. Es obligatorio, tiene que ser un traductor jurado. Sí, ¿más preguntas? ¿No hay más preguntas? ¿Arriba tampoco?